Crono, el titán soberano, rey de reyes, la personificación misma del cielo y la tierra. En las historias antiguas de la mitología griega, su figura se alza con una magnificencia y poder que retumban a través de las edades. El líder indiscutible de los titanes, Crono, gobierna con una fuerza inquebrantable. Su voluntad se pliega al compás de la naturaleza misma. Sus acciones marcan el curso del cosmos. Pero antes de la gloria y la caída, antes del trono y la traición, hubo un principio. En el inicio de todo, en los oscuros abismos del caos, dos seres tomaron forma: Gea, la madre tierra, y Urano, el padre cielo. Unidos en una cósmica danza de creación, engendraron a los 12 titanes, seres de poder descomunal y majestuosidad. El más joven de estos era Crono. Su fuerza, incluso en su juventud, era indiscutible, y su ambición brillaba tanto como las estrellas fijas en el firmamento de su padre. No era el ser primigenio del tiempo, como algunos podrían confundir, sino una entidad de dominio y poder, nacida del cielo y de la tierra. A pesar de ser uno de los más jóvenes de los titanes, su carácter era más fuerte que el de sus hermanos. La relación entre Urano y sus hijos siempre estuvo teñida por el miedo y la desconfianza. Urano, en su inmenso poder y dominio, contemplaba con recelo a sus propios descendientes. Los hecatónquiros y los cíclopes, criaturas de fuerza y habilidad excepcionales, y los titanes, liderados por el ambicioso Crono, representaban una amenaza para su reinado incuestionable. La idea de que sus propios hijos pudieran superar su poder, su control sobre el cielo y la tierra, era una posibilidad que el primigenio no podía soportar. Por lo tanto, en un acto impulsado tanto por la precaución como por el miedo, Urano encerró a los hecatónquiros y a los cíclopes en las profundidades de la tierra, condenados en una prisión eterna. La madre tierra, Gea, sufría con cada grito de dolor de sus hijos encarcelados. Cada lamento resonaba en su ser, alimentando su resentimiento hacia su marido. Crono, a pesar de su deseo de poder y supremacía, también sentía un fuerte vínculo fraternal con sus hermanos encarcelados. No solo era la tiranía de su padre lo que le enfurecía, sino la injusticia que sus hermanos sufrían a manos de su propio padre. Esa combinación de ambición y amor fraternal fue lo que finalmente lo llevó a desafiar a Urano. Con la hoz de pedernal en mano, un arma de venganza y justicia forjada por su poderosa madre, Gea, el astuto titán se preparó para la confrontación. El aire estaba cargado de tensión y expectativa, y el cielo parecía contener la respiración mientras el desafío pendiente se acercaba. Crono, con un núcleo de resolución inquebrantable, esperó el momento adecuado para el enfrentamiento. Finalmente, el momento llegó. En un enfrentamiento tan épico como inevitable, Crono desafió a Urano. El choque fue tremendo, y el cosmos pareció temblar ante el desastroso conflicto de los titanes. El joven titán, armado con la poderosa y afilada hoz, luchó con una ferocidad y determinación que desafiaba incluso a las estrellas. Y después de una siniestra lucha, en un acto de violencia y liberación, castró a su padre y arrojó sus genitales al mar. Cuando el último suspiro de poder se desvanecía del primigenio, sus palabras resonaron en el aire, tan cortantes como la hoz que había derrocado su reinado. Sus ojos, aunque debilitados, brillaron con una luz premonitoria mientras proclamaba: «Así como has ascendido mediante mi caída, también serás derrocado. El que desafía a su padre invita al mismo destino. Tus propios hijos te derrocarán». Esas palabras, cargadas de certeza y malevolencia, golpearon a Crono con la fuerza de una tormenta. No fue la violencia de la profecía lo que lo perturbó, sino su posibilidad. Había visto por sí mismo cuán rápidamente el poderoso podía caer, cuán rápidamente un hijo podía desafiar a su padre. Con la caída de Urano, el titán se erigió como el nuevo soberano del cosmos. Su reinado se marcó por su fortaleza y temor, una mezcla que daría forma a su liderazgo y a los años que seguirían. El veneno de la profecía de Urano se arrastró a través de su pensamiento, oscureciendo sus decisiones con el miedo a la traición y a la pérdida de su recién adquirida supremacía. El nuevo monarca liberó a sus hermanos titanes, que habían estado encarcelados en el Tártaro.
Pero no se atrevió a liberar a los poderosos hecatónquiros ni a los cíclopes. Sus hermanos de enorme fuerza y singular habilidad eran sumamente poderosos y nadie en el mundo los podría derrotar si estos se rebelaban. En su lugar, decidió mantenerlos encerrados, temiendo que pudieran amenazar su posición si se liberaran. En lugar de poner fin a la tiranía de su padre, Crono parecía repetir su error, gobernando con miedo y desconfianza. En el trono, junto a su esposa y hermana Rea, engendró una nueva generación de dioses. Cada nacimiento era un recordatorio de la maldición de Urano. Cada risa infantil, un eco de la profecía que decía que sería derrocado por su propia sangre. El amor que Crono sentía por sus hijos se entremezclaba con un temor insidioso, viendo en cada uno de ellos no solo a su descendencia, sino a posibles usurpadores, y se visualizaba fuera del poder y encadenado, tal como su progenitor. Para proteger su reinado, el titán tomó una decisión desgarradora. Decidió que, si no podía evitar que la profecía se cumpliera, la retrasaría, y en el mejor de los casos, la erradicaría. Cada vez que Rea daba a luz a un hijo, el gobernante lo devoraba, creyendo que, al hacerlo, aplazaría su inevitable caída. Sin embargo, mientras el titán se aferraba a su poder con locura creciente, se gestaba una trama para desafiarlo. Su esposa Rea era una titánide de gran corazón y sabiduría. Sin embargo, también era una madre que había soportado la dolorosa pérdida inimaginable de sus hijos, uno tras otro, devorados por su propio esposo. Rea estaba decidida a que esto no ocurriera de nuevo, a que su próximo hijo se salvara de este destino terrible. La preocupada mujer se encontraba en la penumbra del dolor, pero también al amparo de la esperanza. Mientras llevaba en su vientre al próximo hijo, empezó a trazar un plan audaz y peligroso, que posiblemente le garantizaría la libertad de su descendencia. Rea sabía que no podía desafiar directamente a su consorte, cuyo poder y locura solo habían crecido con el tiempo. En lugar de eso, tendría que ser astuta y engañar al poderoso titán. Cuando llegó el momento del nacimiento de la nueva criatura, la titánide se retiró a una cueva en la isla de Creta. Allí, lejos de los ojos de su esposo, dio a luz a su hijo más joven, un niño al que llamó Zeus. Pero sabiendo que el rey vendría a reclamar a su hijo como lo había hecho antes, elaboró un estratagema. Tomó una piedra, la envolvió sigilosamente en pañales y la presentó al monarca como su hijo recién nacido. El titán, engañado por el disfraz y cegado por su obsesión por prevenir la profecía, se tragó la piedra, creyendo que era la criatura. Mientras tanto, el verdadero Zeus fue escondido, a salvo por el momento del voraz apetito de su padre. La traición de la sabia mujer fue un acto de amor desesperado y valiente. Sacrificó su lugar junto a Crono, arriesgó su vida, todo para dar a su hijo la oportunidad de vivir. Mientras Zeus crecía en la sombra de la montaña Ida en Creta, lejos de los ojos de su padre, él seguía reinando en ignorancia, creyendo que había eludido la profecía de Urano. Pero la semilla de su caída había sido plantada y estaba a punto de dar su fruto. Zeus, alimentado con el néctar y la ambrosía, creció hasta convertirse en un dios de gran fuerza, poder y astucia. Incluso en su juventud, llevaba en él la chispa de algo poderoso y destinado a la grandeza. En secreto, se le instruyó sobre el reino de su padre, sobre su destino y la profecía que atormentaba al rey. Decidido a liberar a sus hermanos y a poner fin al reinado de su padre, el más joven de los dioses se dispuso a actuar. Con la ayuda de Metis, la titánide de la astucia, ideó un maquiavélico plan. Metis preparó una poderosa poción que haría vomitar a Crono, y Zeus, con su coraje e ingenio, logró engañar a su padre para que la tomara sin dudar. Cuando el ingenuo titán bebió el oscuro brebaje, el veneno de la verdad comenzó a surtir efecto. El rey de los titanes se retorció en agonía, y uno por uno, los hijos que había devorado emergieron de su vientre: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. La liberación de sus hermanos marcó el comienzo de la caída del macabro titán. Unidos en su desafío contra su padre, Zeus y sus hermanos declararon la guerra a los titanes, un conflicto que sacudiría las mismísimas bases del cosmos, la titanomaquia.
La batalla final de la Titanomaquia fue un enfrentamiento épico de proporciones inimaginables. El destituido rey de los titanes se encontraba frente a Zeus, Hades y Poseidón, sus propios hijos, determinados a poner fin a su reinado. El campo de batalla se llenó con la energía desbordante del conflicto. Los demás titanes y dioses olímpicos luchaban a su alrededor, pero en el centro de la tormenta, el titán y sus 3 hijos se enfrentaban. Crono, con su afilada guadaña en mano, rugió en desafío. ¿Creen que pueden desafiar a su padre, a su rey? Bramó, su voz retumbando a través de la batalla. Soy el señor del mundo, el gobernante del cosmos. Pero Zeus, Hades y Poseidón se mantuvieron firmes. Eres un tirano, padre, respondió su joven hijo adversario. En su mano, los rayos chisporroteaban con energía cruda, y toda tiranía debe llegar a su fin. A su lado, Hades, el futuro señor del inframundo, asintió con gravedad. Has gobernado con miedo y sospecha, añadió. Es hora de que un nuevo orden reemplace el viejo. Poseidón, empuñando su tridente, miró a Crono con una fiera resolución. Los mares están agitados, al igual que los cielos y la tierra, declaró. Es hora de calmar las aguas, padre. Es hora de tu caída. Con esas palabras, la lucha comenzó de verdad. El titán se lanzó hacia ellos, agitando su poderosa guadaña contra el aire. Pero Zeus, Hades y Poseidón se movieron como uno solo, utilizando sus habilidades combinadas para enfrentar al poderoso titán. Los titanes Atlas, Hiperión y Jápeto peleaban con furor contra los demás dioses olímpicos, tratando de alcanzar a Crono y prestarle ayuda, y así salvar el orden del cosmos. Pero las otras deidades olímpicas, lideradas por Hera, Deméter y Hestia, defendieron su posición. La lucha estaba equilibrada y ninguno cedía terreno. Finalmente, con un último rugido de desafío, Zeus lanzó un rayo de poder inigualable. El rayo golpeó al rebelde titán, haciéndolo tambalearse. Hades y Poseidón aprovecharon la oportunidad, golpeándolo con sus armas divinas e indestructibles. El poder combinado de los 3 hermanos fue demasiado para el titán. Cayó, debilitado y vencido. Derrotado y destituido de su trono, fue llevado por Zeus, su propio hijo y nuevo rey, al Tártaro. Este era un lugar de oscuridad absoluta, tan profundo en la tierra que se decía que era tan distante del cielo como la tierra lo era del Tártaro. El nuevo monarca, junto con sus hermanos Hades y Poseidón, encadenó al titán en esta oscuridad insondable. Aquí permanecerás, padre, declaró el dios con una voz resonante que parecía llenar la vasta caverna del Tártaro. Este será tu dominio, tan lejos del cielo como tú lo estuviste de la justicia y la misericordia. Crono, aunque destrozado y humillado, respondió con un desafío fiero en sus ojos. Mi tiempo vendrá de nuevo. Ningún reino dura para siempre. Con ese sombrío presagio, los dioses dejaron a Crono en las profundidades del abismo, encadenado y despojado de su antiguo poder y gloria. Aunque el titán ya no reinaba, su presencia y su influencia permanecieron en la mitología griega. Su linaje continuó a través de sus hijos, los dioses olímpicos. En algunos mitos se habló de una era de oro durante el reinado de Crono, un tiempo de paz y prosperidad donde los humanos vivían en armonía con los dioses. Por otro lado, en una antigua leyenda se decía que Zeus liberó a Crono y a los otros titanes del Tártaro como un acto de clemencia. Fue entonces enviado a la isla de los Bienaventurados, donde viviría una vida pacífica, liberado de su antigua locura y miedo. A pesar de su caída y su castigo, Crono seguía siendo una figura poderosa en los mitos y las historias que los griegos contaban sobre su mundo y su cosmos. A través de ellos, el rey de los titanes y el destituido gobernante del cosmos viviría para siempre.